Estás en compañía del entrevistado. Y bueno, gran desafío que tenemos este próximo 18. ¿Por qué decimos a los jóvenes, amigo oyente, amigo radioescucha? Porque precisamente la juventud es mayoría y ellos prácticamente son los que van a decidir y en manos de ellos estamos. Por otro lado, Henry, usted que conoce muy bien el tema internacional, el tema político internacional, estas elecciones de Bolivia este próximo 18, ¿goza del aval internacional? Bueno, quizás no sería esta la expresión. Evidentemente las elecciones del 18 de octubre están bajo la mirada atenta de la comunidad internacional por lo que significó el abrupto desenlace de las elecciones del pasado año del 2019. Entonces, tanto la comunidad europea, es decir, la Unión Europea, como también algunos otros países, como Rusia, China, los Estados Unidos y los países de la región, Argentina, Brasil, están atentos porque en alguna medida, en distintos niveles, el resultado de Bolivia va a determinar algunos procesos. Uno de ellos, por ejemplo, es las elecciones en el Brasil. El otro es las elecciones en Venezuela. En Venezuela, si no es a fines de año, será el próximo año las elecciones legislativas. En el caso de Brasil, está también polarizándose entre Bolsonaro y el partido del PT, de Lula. Por ello es que genera algún nivel de expectativa. Y lo otro es la incertidumbre que tienen los organismos o la Unión Europea en particular respecto al nivel de gobernabilidad que pueda tener el próximo gobierno. Pues lamentablemente no se están dando buenas señales. Es más, los líderes políticos de ese gran sector de la oposición, de la derecha boliviana, para ya no estar con generalizaciones, dando vueltas, han demostrado un nivel de escasa madurez. Estas últimas defecciones, por ejemplo, desistimientos de Yanine Áñez y de Tuto Quiroga, demuestran el grado de inmadurez, porque pudieron haber en todo caso haberse despojado de sus ambiciones personales y probablemente le hubiesen ofrecido al país un proyecto mucho más atractivo y no un mosaico de afanes personales que constituyeron hace meses atrás. Claro, ahora, ante el hecho prácticamente complejo, desisten. Y claro, unos ayer como Murillo denostaba y lo criticaba a Mesa, calificándolo con distintos epítetos, muy particular del ministro de Gobierno, y hoy muy suelto de cuerpo, casi como habiendo sufrido amnesia de las expresiones tan descalificantes que le atribuía a Mesa, casi como que había sido servil a Evo Morales, hoy muy suelto de cuerpo sale a convocar a que se vote por Mesa. ¿Qué nivel de coherencia hay en estos líderes políticos que ayer desprestigiaban a uno y ahora están prácticamente buscando la posibilidad de ocupar algún espacio en el ejecutivo del probable gobierno de Mesa? La calidad de esos dirigentes, como de Murillo, como de Yanine Áñez, como tantos otros más, por supuesto a la juventud tampoco le generan ningún tipo de expectativa. Esos dirigentes también provocan decepción. En todo caso, habrá que hacerse la autocrítica. La oposición durante 15 años ha sido incapaz de poder elaborar un proyecto alternativo. Tan solo su único proyecto era la resistencia que tenían a la figura del expresidente. Pero un país no se construye, reitero, con desafectos hacia una persona. Un país se construye cuando existen proyectos políticos de largo plazo. Un país no se construye en un mes, en 21 días. Un país se construye en años. Y eso es lo que hemos descuidado porque hemos estado dando tumbos. En alguna ocasión había dicho, habrá que reflexionar, por ejemplo, Carlos, en 38 años de democracia hemos vivido 3 momentos dramáticos, es decir, a un promedio de cada 15 años nos estamos tropezando de forma muy, muy intensa. Un país que se considera serio, una democracia que se considera madura, no está viviendo permanentemente estos niveles de zozobra, pues lo que apenas se pudo avanzar en 10 años, después se desploma y volvemos nuevamente a empezar. Los procesos históricos absorben mucho más tiempo y más energía que lo que probablemente muchos jóvenes no han logrado interpretar.
La construcción de un país no es simplemente con voluntarismo. La construcción de un país requiere compromiso, persistencia, perseverancia y disposición a hacer el esfuerzo. Y eso es lo que quizás tenemos que empezar a cultivar en nuestros jóvenes para tener un país que no esté reproduciendo permanente y sistemáticamente estos defectos, estos problemas que, reitero, cada 10 o cada 14 años se vienen repitiendo. Por lo que veo, Henry, en su opinión, los candidatos actuales no reúnen los requisitos como para ser candidatos, como que les queda muy grande el saco, perdón por los términos. Sí, lamentablemente ninguno de los candidatos ha logrado, como decían algunos analistas, fraccionar la voluntad y despertar motivación suficiente. La cantidad de indecisos, el porcentaje de indecisos que muestran las distintas encuestas, refleja esa, diríamos, poca capacidad de los candidatos para haber cautivado, para haber despertado esto que es fundamental en un país, el compromiso de un pueblo hacia un horizonte programático. Pero bueno, lamentablemente no hay otra posibilidad, las elecciones se van a realizar con estos candidatos, entonces hay que establecer una serie de prioridades y hay que ordenar la casa para que no vivamos situaciones de mayor angustia el día de mañana. Una de las prioridades, como alguna vez también un candidato a presidente norteamericano había indicado y le había señalado a su adversario, es la economía. Hoy la economía es fundamental, es una prioridad, no puede manejarse con cierto nivel de liviandad la situación económica del país y del mundo. No puede pretenderse creer que esto se va a resolver con bonos y nada más que con bonos o con promesas falsas de crear empleos cuando no hay una propuesta suficientemente sustentada. Es decir, no hay que pretender engañar al pueblo con espejitos, como ocurrió con Gonzalo Sánchez de Lozada y sus 500,000 empleos o otros candidatos de esa naturaleza. Pero sí hay que tener claro que el país necesita estabilidad económica y no podemos poner en riesgo y vivir los tiempos de la UDP cuando por la incompetencia o la falta de claridad nos sumerjamos en situaciones como las que también están viviendo la Argentina y Venezuela. Es decir, no estamos hablando de escenarios irreales, estamos hablando de un escenario probable, porque la economía en el mundo tampoco está gozando de buena salud. Entonces, el primer criterio que debemos reflexionar los y las bolivianas es cómo pasar este invierno. Estamos navegando con un barco que lamentablemente ha sufrido demasiadas grietas y estamos en un mar embravecido. Entonces, si queremos por lo menos sortear estos primeros años de tormenta económica en el mundo, entonces no le abramos más al barco, más grietas, porque si no vamos a naufragar todos junto con el barco. Entonces, ahí amerita qué opción nos puede proporcionar certidumbre económica. Y luego, después de la certidumbre económica, ¿qué vamos a hacer con la salud, la educación? Esas vienen a ser las segundas prioridades. No puede postergarse más tiempo, fundamentalmente con la educación, que vendría a ser, desde mi punto de vista, la segunda asignatura en orden de prioridad. La economía, la educación, la salud y, por supuesto, a partir de estas tres, prioridades, podrán ya atenderse algunas otras que también van a surgir progresivamente, pero tenemos que garantizar primero, asegurar el empleo, recuperar el empleo que se ha perdido a raíz de la pandemia, generar no solamente la preservación de esos empleos perdidos, generar otros más para que se incorpore progresivamente los jóvenes que sin duda alguna van a aspirar pronto a incorporarse. Generar la diversificación de la economía. Todavía no hemos superado la condición de ser dependientes, monoproductores de los recursos naturales, y evitar que se siga profundizando las brechas sociales. Hay evidentes brechas sociales en el país. Negar aquello es negar una realidad que ya golpea la dignidad de muchos bolivianos y bolivianas. Es tapar el sol. Entonces, con un dedo. Hay que trabajar bien la economía. ¿Y quién va a poder trabajar bien la economía si uno de los candidatos no tiene experiencia, tan solo ha administrado su empresa? Pero Bolivia no es una empresa. Bolivia es mucho más complejo que una empresa. Entonces, ¿con qué experiencia en la gestión pública uno de estos candidatos pretende asumir semejante y delicada responsabilidad en un mar que está embravecido y que nunca ha tenido la posibilidad ni siquiera de conducir una barcaza? El otro candidato
cuando la situación económica del país estaba difícil, tampoco tuvo la capacidad como para resolverla. Entonces, claro, uno que no tuvo experiencia y el otro que no tuvo la capacidad suficiente, pretenden gobernar y dirigir esta nave que está navegando en aguas turbulentas y agitadas. No me parece que pudiese ser la más inteligente decisión. El entrevistado.